Hay cosas que se sienten, aunque nadie nunca las diga, como si una verdad estuviera enterrada, oculta a propósito, como si hubiera algo sagrado que fue distorsionado por manos humanas para servir a otros fines. Y si la imagen de Dios que te han mostrado no es realmente Él, sino una versión fabricada para mantenerte dócil, con miedo, bajo control. Desde pequeños nos llenan la mente con la idea de un Dios que todo lo ve, todo lo juzga y todo lo castiga. Pero hay una parte de ti, sí, esa que a veces se queda en silencio mirando al cielo, que sospecha que hay algo más, algo que no cabe en sermones ni en amenazas disfrazadas de fe. Este video no es una guerra contra la religión, tampoco es un sermón disfrazado. Es un viaje hacia lo que el sistema no quiere que descubras, la posibilidad de un Dios libre de cadenas humanas, libre de instituciones, libre de miedo, y sobre todo, un Dios que no está allá arriba, sino mucho más cerca de lo que imaginas. Dale like si algo dentro de ti ya está despertando. Suscríbete, comparte este mensaje con alguien que también está cansado de las mismas respuestas vacías. Y comenta abajo, ¿qué sentiste cuando escuchaste esto? Lo que vamos a revelar a partir de ahora no solo desafía lo que te enseñaron, sino que puede reconciliar lo que muchos creen imposible. Tener fe y pensar con libertad. ¿Has sentido alguna vez ese conflicto interior, esa lucha entre creer y entender? ¿Es posible creer en Dios y al mismo tiempo cuestionarlo todo? Durante siglos la humanidad se ha dividido entre dos polos, los que creen ciegamente y los que niegan todo lo que no puedan medir, pesar o probar en un laboratorio. Pero, ¿por qué hemos aceptado esa división como una verdad absoluta? Muchos sienten que si empiezan a pensar demasiado, perderán la fe. Otros creen que si se acercan a cualquier idea espiritual, están traicionando la lógica y la ciencia. Esta falsa dicotomía ha dejado a millones atrapados en un limbo donde nada tiene sentido. No encajan en las iglesias, pero tampoco se sienten cómodos creyendo que todo es un accidente cósmico sin propósito. La educación moderna nos enseña a buscar evidencias, a no aceptar nada sin pruebas, y eso está bien. Pero también hay experiencias humanas que no pueden reducirse a una ecuación, sentimientos que no caben en una fórmula, intuiciones que nadie nos enseñó, pero ahí están. ¿Acaso no es también eso parte de nuestra inteligencia? La verdad es que este conflicto no nació en nosotros, fue sembrado. La idea de que fe y razón son enemigos ha sido alimentada por siglos, por intereses que necesitaban mantenernos divididos. Porque cuando alguien logra integrar ambas cosas, cuando puede mirar al universo con asombro y al mismo tiempo con conciencia, entonces se vuelve libre. Y alguien verdaderamente libre es difícil de controlar. ¿Te has dado cuenta cómo muchas veces se usa la fe como un escudo para evitar pensar? ¿O cómo se usa la ciencia para invalidar todo lo que no se puede explicar con palabras técnicas? Hay quienes perdieron a Dios cuando empezaron a pensar, y hay quienes lo encontraron justo cuando dejaron de repetir y comenzaron a cuestionar. Pero, ¿y si el problema no es la fe ni la razón, sino lo que nos hicieron creer sobre ellas? En ese cruce de caminos, entre la necesidad de creer y el impulso de entender, nace una pregunta mucho más profunda. ¿Quién es el Dios que te enseñaron? ¿Y quién es el Dios real? Durante siglos, la imagen de Dios no fue simplemente contada, fue diseñada, pulida cuidadosamente por manos humanas, adaptada a los intereses de imperios, reyes y religiones institucionales. ¿Por qué? Porque no hay herramienta de control más poderosa que la idea de un ser supremo que vigila, juzga y castiga, y que curiosamente siempre está del lado de los poderosos. Desde las antiguas civilizaciones hasta las grandes religiones monoteístas,
la figura de Dios fue moldeada para consolidar autoridad. No es casualidad que el pecado muchas veces coincidiera con todo aquello que incomodaba al sistema. No es casualidad que se premiara la obediencia ciega y se castigara el cuestionamiento. No es casualidad que la palabra libertad se haya susurrado en los rincones, mientras la palabra castigo resonaba desde los altares. La historia está llena de ejemplos. Emperadores que usaron el nombre de Dios para justificar guerras. Iglesias que silenciaron a científicos y filósofos en nombre de la fe. Líderes que dictaron leyes divinas que curiosamente beneficiaban a unos pocos. En cada época la imagen de Dios fue adaptada a lo que el poder necesitaba que las masas creyeran. Y esa imagen, repetida por generaciones, se quedó impregnada en el inconsciente colectivo. Un Dios de barba blanca, severo, distante, con un libro en una mano y un rayo en la otra. Un Dios que parece más interesado en castigarte por desear que en ayudarte a amar. Pero, ¿y si te dijera que esa no es la única visión de Dios que ha existido? ¿Y si en lo profundo de las tradiciones más antiguas y en los textos que nunca te enseñaron, aparece otro rostro de lo divino? Uno que no exige sumisión, sino conciencia. Uno que no controla desde arriba, sino que habita dentro de ti. El sistema necesitaba un Dios externo, uno que tú no puedas alcanzar solo, uno que te haga depender de mediadores, templos, jerarquías, porque un Dios al que solo puedes llegar a través de ellos es un negocio redondo. ¿Te imaginas lo que pasaría si las personas descubrieran que pueden conectar con lo divino sin pasar por ninguna estructura? Que no necesitan comprar perdón ni pagar promesas, que pueden experimentar a Dios en el silencio, en la naturaleza, en su interior. Esa idea es peligrosa para quienes viven del miedo disfrazado de fe. Y es por eso que durante tanto tiempo han enterrado una verdad poderosa. El Dios verdadero no necesita intermediarios, pero entonces, si han creado y mantenido una imagen falsa por tanto tiempo, la pregunta inevitable es, ¿quiénes se benefician al ocultar al verdadero Dios? Si por siglos nos han mostrado un Dios construido para controlar, ¿cómo distinguir entre el falso y el verdadero? La clave está en una sola palabra: miedo. El miedo ha sido el arma favorita de las religiones institucionales. Miedo al infierno, miedo al castigo, miedo a pensar diferente, miedo a hacer preguntas, miedo a ser tú mismo. ¿Y qué tipo de Dios sería ese que crea seres humanos con libertad, pero los castiga por usarla? Ese es el Dios del miedo, el que te quiere arrodillado, culpable, pequeño. Un Dios que parece disfrutar cuando fallas, como si estuviera esperando el mínimo error para condenarte. Un Dios que no inspira amor, sino obediencia por terror. Y lo más grave es que muchas personas crecieron creyendo que eso es normal. Pero hay otra forma de entender lo divino. Un Dios que no se impone, sino que acompaña, que no exige, sino que transforma, que no te observa desde un trono, sino que late en tu conciencia. Ese es el Dios del amor. Y no hablo de frases bonitas o espiritualidad superficial. Hablo de una presencia que no controla, pero guía, que no amenaza, pero despierta. Cuando alguien empieza a descubrir ese Dios, algo dentro se enciende. Ya no sigues por miedo, sino por verdad. Ya no buscas perdón, buscas conexión. No rezas para evitar castigos, hablas con lo eterno porque lo sientes vivo dentro de ti. Este Dios no se ofende si dudas, no se aleja si te caes, no te rechaza si no crees igual que los demás. Porque el amor verdadero no necesita imponerse, solo manifestarse. Entonces, ¿por qué tantos siguen presos de la versión que asusta en vez de buscar la que libera? Tal vez porque el miedo encadena, pero el amor despierta. Y cuando uno despierta, empieza a ver lo que otros no quieren que veas.
La pregunta ahora es inevitable. ¿Por qué ocultar a un Dios así? ¿Qué ganarían con eso? Si el verdadero Dios libera, transforma y despierta, entonces representa una amenaza, pero no para ti, para el sistema. Piensa por un momento, ¿qué pasaría si millones de personas dejaran de tenerle miedo a Dios y empezaran a conectarse con Él desde el amor y la conciencia? ¿Qué pasaría si descubrieran que no necesitan a nadie para hablar con lo divino? Que no hace falta pagar diezmos, ni repetir rituales vacíos, ni someterse a líderes que usan la fe como máscara de poder. El sistema perdería el control. Las estructuras caerían. Los dogmas se disolverían, porque una persona consciente ya no se deja manipular fácilmente, ya no cree todo lo que le dicen, ya no obedece por costumbre, sino por convicción. Una persona así es peligrosa para los que viven del miedo colectivo. Por eso, a lo largo de la historia, los que han tenido el valor de hablar de ese Dios interior, de ese amor sin condiciones, han sido silenciados, perseguidos o etiquetados como herejes. No porque estuvieran equivocados, sino porque incomodaban demasiado. Místicos, filósofos, maestros espirituales, muchos de ellos hablaban del mismo principio. El verdadero Dios no se impone, se revela. No se encuentra en libros sagrados mal interpretados, sino en el silencio, en la experiencia, en la expansión de la conciencia. Pero eso no conviene. Es mucho más rentable un Dios institucionalizado, con reglas claras, castigos definidos y recompensas prometidas en otra vida. Un Dios que te pide soportar injusticias ahora, con la promesa de un cielo después. Y mientras tanto, ¿quién se beneficia? Los mismos de siempre. Los que convierten la fe en negocio, los que dictan normas divinas que casualmente mantienen su poder intacto, los que construyen templos dorados mientras predican humildad, los que dicen representar a Dios, pero viven como dioses sobre los demás. El verdadero Dios no cabe en sus templos, no responde a sus jerarquías, no se limita a sus escrituras, y por eso lo ocultan, porque si las personas descubrieran que pueden sentir a Dios por sí mismas, que pueden pensar, dudar y aún así creer, todo cambiaría. Imagina un mundo donde las personas ya no temen el juicio divino, sino que actúan con amor y conciencia, porque han sentido lo sagrado dentro de ellas. Un mundo donde la espiritualidad no divide, sino que une, donde la fe no se impone, sino que nace de la libertad interior. Ese mundo es posible, pero solo si nos atrevemos a ver lo que siempre estuvo frente a nuestros ojos, que el verdadero Dios no necesita ser defendido, solo necesita ser recordado. ¿Y cómo se empieza a recordarlo? La respuesta está mucho más cerca de lo que imaginas. Y si siempre estuvo dentro de ti, pero nadie te enseñó a mirar hacia adentro. Durante años te dijeron que para hablar con Dios tenías que ir a un templo, cumplir ciertos rituales, repetir palabras específicas, pasar por un líder o guía espiritual. Te enseñaron que estabas demasiado sucio, demasiado roto, demasiado indigno, como para merecer una conexión directa. Pero todo eso fue una mentira útil para ellos. La verdad es que no necesitas nada de eso, porque el vínculo con lo divino no depende de estructuras externas, no necesita intermediarios, no está reservado para unos pocos elegidos. La conexión directa con Dios está disponible para cualquiera que se atreva a cerrar los ojos, silenciar el ruido del mundo y escuchar. Sí. Escuchar, porque Dios no siempre grita, a veces susurra, y en ese susurro está todo: guía, propósito, paz. Cuando conectas desde el corazón, sin miedo, sin culpa, sin protocolos, algo cambia. Las respuestas que buscabas afuera empiezan a surgir dentro. La ansiedad disminuye, la claridad aumenta,
No porque mágicamente todo se solucione, sino porque entiendes que no estás solo. Nunca lo estuviste, y entonces ya no necesitas que alguien te diga qué está bien o mal. Lo sientes, lo sabes, porque cuando estás conectado, cada acción que tomas vibra desde un lugar más alto. Esa es la verdadera revolución espiritual, no una religión nueva, no una ideología más, sino el regreso a lo esencial, a lo que nadie puede controlar ni comercializar, tu experiencia directa con lo divino. Y cuando muchas personas descubren ese poder, el sistema tiembla, porque ya no dependes de ellos, porque ya no buscas afuera lo que llevas dentro, y porque empiezas a vivir con una convicción que no se aprende en libros, se enciende en el alma. Pero claro, cuando uno empieza a despertar, también empieza a hacerse preguntas que incomodan. Y una de ellas es inevitable. ¿Y si todo lo que nos enseñaron sobre Dios fue solo una parte de la verdad? Por generaciones nos hicieron creer que había que elegir ciencia o fe, razón o creencia, lógica o espiritualidad, como si fueran enemigos irreconciliables, dos mundos en constante guerra. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si esa división también fue parte del engaño? La verdad es que los grandes avances científicos no surgieron del rechazo a lo espiritual, sino de la curiosidad profunda por entender el universo. Esa misma curiosidad que impulsa al buscador espiritual a preguntarse por el propósito de la existencia. En el fondo, ciencia y espiritualidad nacen del mismo lugar, del deseo de comprender lo invisible. ¿Y sabes qué es lo más irónico? Que mientras muchos religiosos cierran los ojos a la evidencia científica y muchos científicos descartan cualquier cosa que suene espiritual, los descubrimientos más recientes están acercando estos dos mundos como nunca antes. La física cuántica, por ejemplo, ha demostrado que el observador afecta lo observado, que la conciencia tiene un papel activo en la realidad, que todo está interconectado a niveles que antes parecían místicos. ¿No es eso una forma moderna de hablar de lo divino? Neurocientíficos han estudiado el cerebro de personas en estados profundos de meditación y han descubierto patrones únicos, zonas que se activan al entrar en lo que muchos describen como conexión con Dios. No es fantasía, es medible. Y aún así, seguimos repitiendo esa vieja pelea. O crees en Dios o crees en la ciencia. ¿Por qué? Porque mientras creas que son incompatibles, nunca te permitirás ver la imagen completa. Mientras pienses que tener fe es renunciar a pensar, o que ser racional es negar lo espiritual, estarás atrapado en una dualidad falsa, una trampa más. Los místicos antiguos hablaban de energía, vibración, unidad, con palabras que hoy la ciencia empieza a entender. Pero como lo decían con túnicas y no con batas de laboratorio, no los tomamos en serio. Ha llegado el momento de unir lo mejor de ambos mundos, la capacidad de cuestionar y analizar, con la apertura de sentir y experimentar. Porque no hay evolución sin conciencia y no hay conciencia sin conocimiento. La espiritualidad sin ciencia se vuelve superstición. La ciencia sin espiritualidad se vuelve fría, vacía, mecánica. Pero juntas pueden llevarnos a una comprensión de Dios más profunda, más real, más humana. Así que la verdadera pregunta no es si Dios existe o si la ciencia lo puede probar. La verdadera pregunta es, ¿qué estás dispuesto a descubrir si dejas de tenerle miedo a la verdad? Cuando dejamos de tenerle miedo a la verdad, algo se abre, una puerta interna, y lo que empieza a entrar por esa puerta ya no son teorías, es presencia. Porque una de las ideas más poderosas y también más ocultas es esta: Dios no solo está en los cielos, no solo en libros antiguos, no solo en lugares sagrados. Dios está en todas partes, incluso en ti.
Sí, leíste bien. No en un sentido simbólico, poético o metafórico. Literal, real, vivo. La energía divina que mueve galaxias, que late en el corazón de una estrella, también pulsa en ti, en tus células, en tus pensamientos, en tu respiración. No porque seas Dios en el sentido arrogante de la palabra, sino porque fuiste creado con la misma esencia. Eres un reflejo, un fragmento, una chispa, y eso lo cambia todo. Porque si Dios está en ti, entonces no estás separado de lo divino. No necesitas buscarlo desesperadamente afuera. Solo tienes que recordar, volver a sentir, volver a mirar hacia adentro con humildad y con valor. Pero claro, si todos supieran esto, ¿quién necesitaría intermediarios? ¿Quién podría controlarte con miedo? ¿Quién podría hacerte creer que estás roto y necesitas ser salvado? Nadie. Por eso es tan revolucionario entender que lo divino no es algo lejano, sino íntimo. No es un premio para los perfectos, sino un derecho de nacimiento. No se gana con méritos, se descubre con conciencia. Y cuando te permites creerlo, algo cambia. Ya no caminas como alguien que busca aprobación. Caminas como alguien que porta luz, hablas distinto, sientes distinto, porque sabes quién eres en el fondo. No un número, no un error, no un accidente, una extensión viva del Creador. Entonces, ¿qué pasaría si millones de personas despertaran a esta verdad? Quizá el mundo cambiaría para siempre, o quizá ese cambio ya comenzó. Si ese cambio ya comenzó, ¿cómo se vive? ¿Cómo se siente? ¿Cómo afecta tu día a día saber que lo divino habita en ti? La respuesta puede parecer sencilla, pero es profunda. Lo cambia todo. Cuando entiendes que no estás separado de Dios, que lo llevas dentro, dejas de vivir desde la carencia. Ya no te sientes incompleto. Ya no necesitas que otros llenen vacíos que ni tú sabías que tenías. Porque por primera vez reconoces que el amor más real, más fuerte, más constante, está en ti. Eso no significa que no tengas problemas. Los tendrás. Todos los tenemos. Pero tu relación con ellos cambia. Ya no te sientes víctima de las circunstancias. Te sabes creador, responsable, consciente. Sabes que incluso en el caos hay sentido. Que cada experiencia, buena o mala, tiene algo que enseñarte. Y entonces aparece la paz. No una paz pasiva, de resignación, una paz activa. La que te permite tomar decisiones con claridad. La que te da fuerza para poner límites. La que te hace mirar a los ojos sin miedo ni máscaras. Imagina comenzar tu día sabiendo que lo divino te acompaña en cada paso. Que esa conversación difícil no la tienes solo. Que ese sueño que llevas postergando no es casualidad, es un llamado. Que cada encuentro, cada palabra, cada silencio puede ser sagrado si estás presente. Vivir así es vivir con propósito. No uno que alguien más te impone, sino uno que nace desde adentro. Ya no necesitas competir, impresionar, complacer. Solo necesitas alinearte con quien ya eres en esencia. Y lo más hermoso es que cuando vives desde ahí, lo contagias. Sin querer, sin forzar, sin predicar. Tu energía cambia. Tu presencia transforma. Eres luz y la luz no grita, solo brilla. Por eso esta verdad no es solo espiritual, es práctica, es urgente, es revolución interna, porque la gente no necesita más teorías, necesita herramientas, y entender que llevas a Dios dentro es la herramienta más poderosa de todas. Entonces, cuando alguien te pregunte ¿por qué sonríes diferente? ¿Por qué hablas con tanta paz? ¿Por qué ya no te afecta lo que antes te destruía? No tendrás que explicar demasiado, solo bastará con decir recordé quién soy. Y cuando recuerdas quién eres, también empiezas a ver con otros ojos el mundo que te rodea, un mundo que siempre estuvo lleno de señales esperando que despertaras. Él
mundo siempre estuvo lleno de señales, pero solo cuando recuerdas quién eres, comienzas a verla. Y es entonces cuando te das cuenta. Dios siempre estuvo más cerca de lo que pensaba. No era una presencia lejana, inaccesible, muda. Estaba en los detalles, en esos momentos que te estremecieron el alma, aunque no supieras por qué. ¿Recuerdas aquella vez que estabas por rendirte y de la nada apareció alguien que te dijo justo lo que necesitabas escuchar? ¿O ese día en que sentiste una paz inexplicable en medio del caos? Como si algo o alguien te abrazara sin que nadie estuviera ahí. O cuando pensaste en alguien con fuerza y esa persona te escribió o llamó segundos después. No es casualidad, son guiños, son recordatorios de que no estás solo, de que hay algo mayor operando, incluso cuando no lo ves, incluso cuando no lo entiendes. Dios se manifiesta en intuiciones que no puedes explicar, pero que terminan salvándote, en sincronicidades tan perfectas que parecen armadas a propósito, en canciones que suenan justo cuando más lo necesitas, en lágrimas que limpian, no por dolor, sino por verdad. Y a veces también se manifiesta en lo más doloroso, en pérdidas, que te rompen, sí, pero que también te despiertan, en vacíos que te obligan a buscar más allá, en silencios que parecen castigos, pero en realidad son espacios sagrados para que escuches lo esencial. El problema nunca fue la ausencia de Dios, fue el ruido, la prisa, la desconexión, pero ahora que estás viendo con otros ojos, empieza a ser evidente, estuviste más cerca de lo divino de lo que jamás imaginaste, y en el fondo lo sabías, en el fondo lo sabías, lo sentiste más de una vez, esa cercanía, ese calor, esa certeza inexplicable. Pero entonces surge una pregunta incómoda: si Dios siempre estuvo cerca, ¿por qué a veces se siente tan lejos? La respuesta no siempre es cómoda, pero es necesaria, porque el mayor enemigo de tu conexión con Dios no es el diablo, ni el pecado, ni la oscuridad, es el miedo a no ser suficiente, el miedo a equivocarte, el miedo a ser juzgado, rechazado, abandonado. Ese miedo que te enseñaron desde niño: Dios castiga, Dios está viendo, Dios se enoja. Y entonces, sin darte cuenta, empezaste a esconderte, a construir una máscara, a alejarte. Pero no te alejaste porque no quisieras a Dios. Te alejaste porque pensaste que Él no querría estar contigo. Y esa es una de las mentiras más grandes que se nos han contado. Porque lo divino no se basa en el miedo, sino en el amor. No está esperando que seas perfecto, está esperando que seas honesto. Dios no necesita que seas alguien más. No quiere una versión editada de ti. Quiere a ti, con tu historia, tus heridas, tus contradicciones, porque es ahí donde ocurre lo real. Lo sagrado no está en la apariencia, está en la verdad. Pero el miedo nos bloquea, nos hace creer que tenemos que ganarnos el amor divino, como si fuera un trofeo reservado para los puros. Y eso genera culpa, y la culpa genera más desconexión. Es un ciclo, un laberinto. Pero no estás atrapado. Todo empieza cuando te das permiso de sentir, sentir sin juicio, sentir sin huir. Y desde ahí empezar a hablar con Dios como con un amigo, sin fórmulas, sin máscaras, solo tú, siendo real. ¿Quieres reconectar con lo divino? Empieza por perdonarte, por dejar de exigirte ser perfecto, por entender que Dios no habita en la rigidez, sino en la compasión. Y recuerda esto: si alguna vez sentiste que Dios estaba lejos, tal vez no eras tú quien se había alejado. Tal vez solo habías olvidado que Él nunca se fue. Tal vez Dios nunca fue lo que te dijeron.
Tal vez no encaja en los moldes que la religión, la cultura o el miedo construyeron durante siglos, y quizá eso sea lo mejor que podría haberte pasado, porque cuando sueltas las imágenes viejas, el juez implacable, el ser distante, el castigador impenetrable, algo dentro de ti empieza a respirar diferente, empiezas a ver a Dios con ojos nuevos, y más importante aún, empiezas a sentirlo, ya no como una figura externa que observa desde lo alto, sino como una presencia que vibra en lo cotidiano, en la risa, en el arte, en el abrazo, en la música que te pone la piel de gallina, en ese momento donde todo se detiene y sabes que algo mayor está contigo. Esa es la nueva manera. No se trata de negar lo sagrado, se trata de redescubrirlo, sin miedo, sin culpas, sin intermediarios, porque Dios no quiere ser temido, quiere ser experimentado, quiere ser una conversación, no una imposición, quiere caminar contigo, no vigilarte desde lejos. Y cuando empiezas a vivir con esa conciencia, todo cambia. Tu espiritualidad ya no se basa en reglas, se basa en conexión. Ya no necesitas saber todas las respuestas, porque aprendes a confiar en las preguntas. Esta visión no anula la fe, la potencia, porque no es una fe ciega, es una fe viva, inteligente, sentida, una fe que te invita a pensar, pero también a sentir profundamente. Entonces, si llegaste hasta aquí, tal vez no fue casualidad, tal vez algo dentro de ti también está despertando. Y si sientes que este mensaje tocó algo profundo, comparte este video con alguien que también necesita recordar. Suscríbete para seguir explorando juntos. Déjanos tu comentario. ¿Cómo ha cambiado tu forma de ver a Dios? Y deja tu like si sentiste algo especial mientras escuchabas, porque esto apenas comienza. Y Dios siempre estuvo esperándote.